horrible esto, así. Bueno, buenos días a todos. Estamos en el curso anual en homenaje a los 150 años del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Hoy presenta la doctora Marcela Regnando, que es médica pediatra, toxicóloga, psiquiatra infanto-juvenil, docente de la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de la Patagonia, y es exdirectora de la región patagónica atlántica de la SAP. Así que los dejo con ella para que comenten. Bueno, buenos días, muchas gracias María Rosa. Un poco voy a seguir yo con la saga de sitios alejados, un poco la perspectiva desde donde yo les hablé en la clase anterior, la que verán seguramente, intentando imaginar escenarios en donde algunas no tenemos el botiquín toxicológico ni siquiera adecuado, ni siquiera pensado. Y bueno, existen estos lugares, nuestro país es muy grande, yo les he mostrado que soy de la provincia de Chubut, en donde de alguna manera intentamos generar una red para que estén disponibles algunos de los antídotos. A veces es mejor que estén centralizados. Bueno, cada provincia debería establecer el modelo más posible, más sensato, oportuno, para hacer primero el triage inicial de lo que hablamos, o en tal caso tener una vinculación de red como para que esto funcione y uno pueda hacer como cuando llamamos a los 0800 de los centros de intoxicaciones o a los números de los centros de intoxicaciones, la mejor recomendación. Hoy un poco intenté organizar una clase sabiendo que ya hubo una clase de emponzoñamiento con una especialista en el tema de referencia, así que hacer un recorrido rápido y por ahí establecer algunas cuestiones que en sitios alejados parecieran ser de mayor interés, porque, como ustedes bien saben, o todos sabemos, digamos, la biota se constituye más allá y más aquí del hombre que la habita, y verdaderamente las ponzoñas, algunas de las que vamos a hablar ahora, que ustedes ya sabrán por qué se las denomina ponzoñas, pero lo vamos a reiterar un poco, están habitando antes que nosotros. Nosotros invadimos sus espacios con nuestro modo de vivir, más o menos rodeado de basura, lo cual también esto ha generado espacios comunes, algunos adversos, y esta introducción del hombre en los distintos lugares también suponen eventos porque estamos invadiendo. Y si uno invade, el que está responde. Así que un poco vamos a recorrer los arácnidos, y dentro de estos voy a tomar los que podrían, o sí estamos seguros que están en el territorio patagónico. Algunos no han llegado tan al sur, pero en general de lo que vamos a hablar son eventos que, si alguno de ustedes decide venirse a vivir a la Patagonia, debería saber reconocer, o sobre todo, hablábamos el otro día, diagnosticar primero, ¿no? No cuando no fue nada, puede ser un tóxico, sino es un tóxico hoy en día hasta que se demuestre lo contrario, y si bien toxicología o las intoxicaciones están en el diagnóstico diferencial, nosotros debemos pensarla cada vez más anticipadamente, visto que muchos de los eventos de salud hoy están mucho más asociados a situaciones de determinantes sociosanitarias que propiamente como antes uno pensaba en el efecto contagioso. Hoy los determinantes sociales y ambientales están a la cabeza de las estadísticas y de la epidemiología. Así que nosotros acá en Chubut pensamos en Loxo, pensamos en Latro. Ya la fonautria es rara, yo la incluí porque, bueno, sería raro que sobreviva, pero podría venir en algún camión. Nosotros sabemos que el arenairismo es justamente este cuadro producido por los venenos que se inoculan a partir de diferentes géneros de araña capaces de poder introducir veneno, porque, bueno, no todas las picaduras, mordeduras pueden introducir veneno, y ya lo veremos también un poco esto. Entonces hay una distribución, y si ven ahí nuestras provincias patagónicas tienen el Loxo, Latro como una de las opciones para pensarlas como diagnóstico. Hay una estadística, al menos la que yo tengo, incluye en el 2022 algunos de los eventos de emponzoñamiento que se han registrado a nivel nacional. Fíjense que en Chubut hay registrados hasta el 2022 25 casos que corresponden al Latro, 4 al Loxo, digamos, casos que han llegado de la mano del diagnóstico diferencial
a veces lamentablemente llegan de la mano de pacientes críticos por las complicaciones que veremos ahora a medida que vamos viendo la presentación. Tenemos nuestra epidemiología provincial, lo que nos permite realmente armar una red, y de hecho está muy bien sostenida por el programa de zoonosis de la provincia de Chubut, así como de epidemiología, lo que permite, como les decía, armar esta red que en el tiempo hace que si se piensa y se diagnostique, el requerimiento de antídotos llegue como corresponde y se anticipe a las complicaciones, que a veces son bastante dramáticas, de alguna de estos emponzoñamientos, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido, fíjense, hasta el 2024, la notificación ha crecido porque la sensibilidad para pensar en este tipo de patología aumentó, y entonces no es que haya, creo yo, más cantidad, sino que los médicos estamos más advertidos, más sensibilizados, y se piensa en este diagnóstico. A nivel provincial, el araneísmo, que es lo naranjita, como ven ahí, perdón, lo azulcito es el correspondiente al atro, que es lo que más tenemos nosotros. Tenemos un litoral muy extenso, de hecho, en una época venían a buscar acá especímenes para poder obtener suficiente cantidad de veneno. Siguen, digamos, la captura, había un manual de captura incluso, con el doctor Darrot, que venía con su equipo en una época en el CCB, había presupuesto para esto, no sé cómo estará realmente ahora esto. Y tenemos también el envenenamiento por loxo, que es algo que también no es poco frecuente en la torta de posibilidades de emponzoñamiento por araneísmo en la provincia. Entonces, para nosotros es importante establecer la posibilidad de hacer el diagnóstico diferencial y trabajar en consecuencia de prevenir las complicaciones. Las particularidades, vamos a ver ambas, ya recorrieron ustedes esto, así que voy a ir un poquito rápido, pero hay una morfología y además hay una tela que constituye el hábitat en donde las podemos encontrar a una u otra, pensando en el loxo y el latro. Si vemos la Loxoceres laeta, es una araña que en realidad es poco agresiva, pequeñita, que se encuentra en los rincones oscuros, en general intradomiciliaria, y que tiene la particularidad de tener un par anterior y 2 pares laterales de ojo. Y que uno siempre hace las recomendaciones, ojo, cuando sacas la ropa. Acá hay poca humedad, en realidad, pero sí hay mucha tierra, hay construcciones, hay huecos en donde por ahí se instala esta arañita, sobrevive, y en el recambio de época o de estación, uno cuenta con estos eventos donde algo me pinchó y empezó a sucederse lo que vemos en el tiempo, que es por la acción de este tipo de araña y las acciones de su veneno necrotizante, hemolítico y coagulante, todo un devenir de una lesión que puede ser desde un cuadro muy, no sencillo, pero limitado a lo cutáneo, que es en la gran mayoría de los eventos, a digamos, un cuadro de tipo cutáneo visceral hemolítico, que es muy tortuoso, tórpido, y nos hace que corramos muchas veces de atrás, porque esto no se piensa. Entonces, desde el síntoma cutáneo, en donde hay un devenir en el tiempo de aproximadamente una semana de una lesión que nos muestra un edema duro, ¿no? En el sitio donde está el antecedente de la picadura, que esto no es menor, como por eso digo, hay que pensarlo. Un tipo de placa particularísima que va, digamos, entre una vesícula ampolla, pero que empieza con áreas más o menos equimóticas, lo cual es una placa que es particular también. Puede o no haber otros síntomas generales, pero vamos viendo que esta placa se necrosa, se va escarando y deja una úlcera irregular. Y que además, cuando uno empieza a consultarla con hasta cirujano plástico o el dermatólogo, vemos que es una lesión de muy difícil cicatrización, que puede generar incluso hasta una remodelación del miembro que fue objeto del ataque, entre comillas, ¿no? Como les decía, nosotros nos metemos, estas son, digamos, fotos que nosotros compartimos históricamente, todos los toxicólogos que han dado cuenta de cómo puede ir progresando
y hasta qué lesión realmente complejísima, ¿no? Puede provocar este tipo de evento. Ya en un cuadro cutáneo visceral hay toda una clínica sistémica que nos puede llevar, por las características que vimos del veneno, a un cuadro de coagulación intramuscular diseminada hasta la insuficiencia renal aguda, que esto entiendo lo deben haber visto ya con la colega que habló de emponzoñamiento. Pero bueno, tenemos nosotros un antiveneno para el oxo, lo cual, por otro lado, también hace que tengamos la obligación, en estos lados y en todo el país, porque vimos que a lo largo de todo el país se encuentra el aloxo, de pensarlo, ¿no? En contexto de la otra vacunación, de la antitetánica, con una lesión como la que vimos, sería impensable no mirar el esquema de vacunación de aquellos de los que además pensamos en que puede estar con un evento del oxo, latro, digamos, el esquema de vacunación es algo primordial y nosotros los pediatras sabemos muy bien, hablamos mucho de la oportunidad perdida y a veces nos encontramos con esquemas que están perdidos en el diagnóstico, perdidos en el tiempo, no actualizados. Así que también una recomendación es ver el esquema de vacunación. Hemos hecho oportunamente para nuestros lugares, por ejemplo, acá el Hospital de Puerto Madryn, oportunamente y con la gente de epidemiología y con los médicos, digamos, un poco responsables de la cadena de vacuna, un modelo para tenerlo a mano, para tenerlo en una época eran flyers, ahora lo podemos tener en el celular, digamos, han pasado los tiempos, pero en su momento hicimos una indicación, siempre con el marco de referencia a nivel nacional o de los hospitales de referencia nuestros, de los centros de intoxicaciones. Estas son sugerencias que fueron de la mano de los múltiples encuentros, ahora virtuales o como sean posibles, de toxicólogos, pero también ciertamente disponibles en relación a la disponibilidad de venenos, que hemos pasado por épocas en donde nos hemos tenido que ayudar y también el marco nacional nos permite más o menos hacer un plan como para no quedarnos lejos y sin la disponibilidad de veneno. Como yo les contaba, nuestras latencias son mayores, los caminos, las épocas del año, digamos, no es quiero ya el antídoto y lo tengo al rato en la puerta de mi hospital disponible para mi paciente. Entonces, también ciertamente en cada sitio de la Argentina que es tan grande deberíamos tener bien aceitado, que todos nuestros equipos de salud sepan dónde está la cadena de respuesta del antídoto, quién es el dueño. Es como cuando algo se incendia, no sé, digamos, la llave del lugar donde hay que ir a cortar la luz la tiene el portero está durmiendo a 10 kilómetros, acá podría estar a 20 kilómetros, y en Buenos Aires 10 kilómetros es un tiempo no menor. Entonces, digo, a veces esto no se repasa tan frecuentemente como, a ver, ¿qué disponibilidad de atropina tengo? Que incluso forma parte de nuestro boletín toxicológico y nosotros deberíamos tener muy claro dónde están los insumos, porque, nuevamente, esto puede ocurrir. Para seguir repasando un poco, vamos a hablar del alatro, que ustedes ya han visto, habita no solo el peridomiciliario, sino en nuestras áreas rurales el extradomiciliario. Pero, en este caso, nosotros tenemos vientos y las puertas abiertas y entran al domicilio y entran con las ropas. Entonces, si bien en la literatura uno identifica alatro por muchas razones, no claramente tienen una morfología característica, pueden estar en nuestras casas, pueden estar en nuestro territorio intradomiciliario, también son poco agresivos porque en realidad no están esperando atacarnos, nosotros nos introducimos y ellas responden. Tienen 8 pares de ojos, 4 superiores y 4 inferiores. El veneno en la alatro es neurotóxico, está la alfa-latrotoxina, que lo que hace en realidad es aumentar la liberación de la acetilcolina en la placa neuromuscular. Y a partir de acá, todos los síntomas locales y sistémicos que nos llevan sobre todo a dolor, ¿sí? Un dolor que se instala rápidamente, ¿no? Se intensifica hasta generar un cuadro realmente urente, de urgencia por el dolor, de inquietud, un paciente que realmente va a estar muy incómodo, ¿no? Que va a tener desde una lesión con piloerección y un discreto eritema que a veces pasa de largo, dolor en el sitio, pero que se puede generalizar con espasmos y contracturas
muy intensas y que finalmente puede llevar a estos cuadros que están descritos y ya les habrán comentado, en donde terminan quizás en quirófano, chocados o en una cirugía, un paciente que en realidad tuvo apenas la picadura de una latrodectus y a veces, bueno, con el diario del lunes se piensa tarde cuando salió de quirófano, digamos. Y estos son cuadros que todos podemos hacer referencia. La verdad que nosotros acá estamos bastante alertados porque tenemos muchos eventos, pero bueno, si uno recorre un poco la literatura, después María Rosa seguramente tenés cantidad para comentar en relación a esto, ¿no? Cómo se piensa, cuándo se piensa y tarde. Fíjense que el diagnóstico diferencial está asociado al abdomen agudo, a la apendicitis, al dolor de tipo úlcera perforada, al cólico. Bueno, se piensa en todo esto que está muy bien, pero a veces se piensa tarde, digamos, después de mucho tiempo del sufrimiento de un paciente, que le hacemos una CPK y está alta, porque si está en una contractura permanente, claramente, digamos, y no es lo mismo esto en una persona joven que en alguna persona con alguna previa, otra patología que acompaña al cuadro del momento. Entonces, si bien pasamos a estos pacientes por laboratorios, en general son bastante inespecíficos desde la clínica, es un laboratorio que nos va a decir, bueno, esto es patognomónico, y podemos incluso en pacientes sufrientes o padecientes de alguna patología crónica cardiovascular, someterlos a un estrés muscular, porque el corazón no deja de ser un músculo, y tener alteraciones que pueden ser incluso hasta compatibles con un cuadro cardiovascular, y resulta que nos fuimos por este lado y no pensamos en este diagnóstico. Así que hay tratamiento, hay antídoto, en general es un cuadro en donde también tenemos que pensar la profilaxis antitetánica, pero tenemos el tratamiento específico, que es el antiveneno, que se produce, como les decía, en nuestro productor de biológicos, y realmente, no sé, es mágico, es mágico verdaderamente, como cuando lo pensamos y actuamos en consecuencia, tenemos un paciente que nos agradece porque sale de esto que es un dolor insoportable. Es un paciente que no puede estar ni acostado ni sentado, que está inquieto, que está agitado, que está ansioso, parece a veces hasta un cuadro psicótico. También trabajamos en consecuencia de esto, tenemos nuestras planillas para hacer una indicación sin mal uso del antídoto, porque no es fácil, más allá de que haya muchas arañas que uno puede recolectar, toda la gestión de los venenos es económicamente dificultosa, poco sustentable, seguramente el presupuesto principal no está puesto como para la producción de biológicos, y entonces lo tenemos que cuidar. No es un antídoto que lo podemos usar como prueba de... Y además tiene sus complicaciones, como cualquier cosa, tiene un uso adecuado y responsable, ¿no? Entonces, lo que más podemos hacer nosotros en lugares donde vivimos, si hay mucha cantidad de este tipo de especímenes, es tener cuidado, ver dónde nos vamos a introducir, hacer recomendaciones, porque hay gente que trabaja en la costa, en las zonas rurales, en donde este tipo de especímenes se encuentran. Entonces, lo más que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es prevenir. No vamos a salir a fumigar arañas, sino prevenir y advertir, porque viene mucha gente de otras provincias a trabajar acá, viene por épocas, o a la recolección de la fruta fina, o a la pesca, o al petróleo, queremos la minería, digamos, son gente que anda por territorios en donde habita la latrodectus sobre todo. Entonces, las recomendaciones para los trabajadores son importantes y para las familias también. Acá hay territorios en donde empiezan a lotearse, empieza a construirse las 1000 viviendas, las 300 viviendas. Bueno, a partir de ahí, la atención primaria de la salud, los centros de salud, los comunicadores de salud, tienen que trabajar en este tipo de guías de prevención. La verdad que nosotros lo hemos hecho mucho, lo hacemos, y la dirección de zoonosis de acá de la provincia trabaja muy bien con todo este tipo de advertencias y de recomendaciones. Así que, bien, estas que son no aplastar el espécimen, porque también como es tan característico, a nosotros nos permite rápidamente saber qué tipo de araña fue, no hacer alguna aventura en la lesión que termina siendo una complicación, porque bueno,
hay muchos mitos y creencias que uno debe desmistificar sin agredir, pero advertir que es mejor tener el espécimen, concurrir al lugar más cercano, pero en estas recomendaciones también nosotros, y por eso un poco el olor a Patagonia, tenemos que tener nosotros en cuenta que no es, bueno, acércate al hospital más cercano, valga la redundancia, porque acá lo cercano a veces para nosotros son, como les digo, latencias de exposición hasta la asistencia, largas, complejas, en donde a veces es mejor no salir. Entonces, poder hablar, si nos podemos comunicar bien y advertir sobre las condiciones en donde se produce el evento, de qué manera y cuál es la clínica, con alguien que tenga una escucha medianamente acreditada, ella, por lo pronto, ahorra, adecua y hace una intervención oportuna. En relación a ofidismo, nosotros tenemos que hablar de, ustedes habrán visto ya 3 especímenes muy de referencia, como es la yarará, la especie Botrops, el Crotalus, el cascabel y el Micrurus. Nosotros realmente acá en la zona, si bien hay una gran distribución país, en algunas zonas más que en otras, tenemos la Botrops alternatus, que es dentro del ofidismo, la más frecuente para nosotros, la yarará ñata, que además es una yarará muy patagónica, como digo yo, las características son muy nuestras. A nivel país, como ven ahí, hay una importante cantidad de porcentaje de registro. Acá, digamos, a nivel provincial, fíjense como también hemos tenido del 2021 al 2022 casos, en algunos años de mayor incidencia, también muy asociado a veces al juego. Acá salen a los campos los chicos a buscar culebritas que terminan siendo, por las características de nuestra yarará, que es bastante pequeñita, confundida, entonces se terminan en manos de chicos, en frascos, y a veces son yararás que la gente de zoonosis, los veterinarios las identifican y bueno, a veces no atacan, a veces cuando atacan no tienen suficiente cantidad de veneno. Esta es otra característica, porque bueno, la usaron con otro tipo de bicho que anda por el campo, pero hemos tenido cuadros severos y acá sobreviven perfectamente a nuestro territorio. En cuanto a este tipo de mordedura, tener en cuenta que, digamos, nosotros nos introducimos en el territorio que es de ellos y en general las lesiones son bajas, excepto que justo meta la mano porque va a agarrar, entre comillas, la culebra y resulta que es un espécimen de yarará. Habrán recorrido ustedes las características entre lo que es una serpiente venenosa y cuál no, porque podemos adjudicarle la diferencia en lo que sería su aparato inoculador, que va a ser diferentes, depende sea yarará, Botrops, Micrurus o la coral, pero nosotros tenemos, voy a hablar un poquito sí en relación a nuestra víbora, que en general es aquella que tiene este tipo de dentadura con un aparato más específico que permite, porque está perforada su, digamos, aparato inoculador, la introducción de veneno, e inyecta, depende, como les decía, o escasas o grandes cantidades, y de acuerdo a eso y el lugar o el sitio, va a llegar rápidamente a nivel sistémico y generar un cuadro tormentoso o darnos tiempo. En general, esta no es de las nuestras, pero es, digamos, como para tener alguna dimensión sobre el tipo de aparato inoculador, nos puede provocar, de acuerdo a las acciones de su veneno, un cuadro desde inflamatorio agudo, pero que va a ser necrotizante potencialmente, o coagulante con un cuadro de coagulopatía final, en donde a veces incluso, depende del tiempo y la cantidad de antídoto, podemos o no llegar a lo que sería la respuesta sistémica de este evento, porque estas características inflamatorias, coagulantes y vasculotóxicas, que nos puede llevar a una hemorragia insostenible, hace que sea, sí, depende cómo sea el cuadro, un caso gravísimo, ¿no? En general, todo esto a nivel vascular genera
una desestabilización hemodinámica lo suficientemente importante como para que sea irreversible el cuadro hipovolémico con colapso hipovolémico que puede producir. Entonces nosotros vamos a tener una clínica desde alteraciones locales hasta un cuadro, hasta un síndrome histotóxico, y de acuerdo a esto vamos a tener un cuadro, como les decía, que nos lleva al colapso vascular. Desde unas manifestaciones locales, con inflamación, con edema que no deja Godet, con ampollas seromáticas, porque estamos hablando de un cuadro hemorragíparo, hasta lesiones que pueden ser de tal magnitud que son invalidantes. También, muy importante, la lesión. O sea, va a estar la referencia de una lesión por una... Es muy raro, excepto que encontremos chocado al paciente, pero puede ser, porque no puede avisar. Hay lugares acá en la Patagonia en donde no tienen ni siquiera comunicación. Entonces, puede ser que retrospectivamente nosotros podamos realmente entender la dimensión de un cuadro severo de alguien que lo encontramos colapsado o muerto, ¿no? Entonces, fíjense que desde la clínica aproximadamente a los 30 minutos ya empezamos con trastornos de la coagulación hasta la incoagulabilidad. Entonces, esto es algo muy severo, más todas las otras manifestaciones que nos pueden llevar al colapso, al compromiso renal, como les decía, la coagulación intravascular diseminada, el fallo renal. Desde un cuadro leve hasta un cuadro grave, nosotros vamos a tener un paciente crítico. Entonces, si bien el diagnóstico se basa en el antecedente de la mordedura, no pocas veces estos pacientes no son bien revisados, no pueden, nos dicen el antecedente, pero subestimamos el diagnóstico diferencial, lo subestimamos. Y corremos de atrás después de la clínica. Hemos hecho nosotros también recomendaciones adecuadas al lugar en donde vivimos para que, bueno, porque no es que no sea todos los días, pero es un diagnóstico diferencial que tiene que estar presente. Vuelvo aquí, será un tóxico hasta que se demuestre lo contrario. Y voy a contarles un poco, para mostrar que esto ocurre acá, y como acá, a lo largo y ancho de nuestro país, un paciente de 2 años y 5 meses, para que vean, digamos, por dónde vamos los médicos y por dónde va el evento, y qué importante es tener clara la epidemiología del lugar. Un paciente de 2 años y 5 meses, sana, que consulta en el hospital de Rawson, que es un hospital cercano de complejidad, está en la capital de la provincia de Chubut, porque los padres refieren que se golpeó en el hombro y en el brazo derecho mientras jugaba, y empezó a llorar. Entonces se golpea, los padres van a la guardia y hacen referencia a esta clínica. Se observa que está irritable, que está quejosa, que le duele el hombro derecho, que le duele la panza, le hacen una placa del hombro derecho. Le hacen analgesia. Pensemos como pediatras, ¿no? Pero el chico, la nena no mejora. No mejora. Sin evidencia de lesión, versa la historia, se deriva al Hospital Zonal de Trelew, en donde es un hospital un poco mayor complejidad. Podríamos decir que esto fue hace mucho. Yo lo guardo porque es muy rica la clínica y es muy rico el evento como para compartirlo con colegas y aprender todos, ¿no? Se deriva al Hospital de Trelew, que es un hospital que está a 30 kilómetros de la capital, donde está el hospital de Rawson. Y bueno, con este criterio dicen, bueno, no mejora, la mandamos a un hospital de mayor complejidad. Y allí llega 3 horas después al hospital de Trelew, lo ven alguna palidez, un reticulado marmóreo, deshidratada, taquicárdica, taquipneica, respirando superficialmente porque tenía dolor, estaba muy irritable, se dormía, una nena que se cansaba, digamos, ¿no? Del dolor, se dormía. Con una glucemia tocada, un examen clínico con, digamos, ese famoso síndromes que hablamos el otro día, lo importante de repasar los síndromes acá. Tenía un reticulado marmóreo, el aire entraba bien, había algunos subcrepitantes en la base derecha, con muy buena saturación, tenía un abdomen que llamaba la atención, ¿no? Tenso, con ruidos y mucho dolor.
en el hombro, donde ya habían visto una placa que no tenía fractura, ¿no? Había una lesión acá, pero ven 2 lesiones eritematosas puntiformes. Y él neurológicamente seguía alternando la somnolencia con la irritabilidad. Entonces, el diagnóstico presuntivo es la descompensación metabólica. Sospechan sepsis y abdomen agudo. Ven un laboratorio, una glucemia que persistía elevada, un GAP de 18, bien, una placa de tórax que más allá de sus crepitantes no decía mucho más. Está internada en el hospital de Trelew. La conducta inicial es, bueno, ver, le hacen una expansión, pensaron en abdomen agudo, ayunar, multisticks, bueno, lo que hacemos siempre, le ponen una sonda. 2 horas después, la paciente estaba sin mejorar. Consulta con la terapia. La terapia sugiere una tomografía de cerebro, sin contraste, por el antecedente del traumatismo, para evaluar compromiso neurológico. Este traumatismo, supuestamente que los padres hablaron del hombro, le hicieron la placa. Bueno, piensan en que tal vez este traumatismo, como nadie lo vio, en realidad los padres dicen, no, siempre le dolió el hombro. Pero bueno, pensaron en un ataque de cerebro, le hacen hemocultivo por 2, para descartar, digamos, alguna infección. También pensaron en metabolopatía, el uro y la punción. O sea, la máquina hace chorizo, diríamos, ¿no? Bien. Nuevo laboratorio, que no decía nada nuevo, valga la redundancia, y a las 5 horas del ingreso a este hospital persistía irritable, ya porque de tantos frascazos y la solución fisiológica, había edema bipalpebral, estaba rubicunda, con cialorrea, con midriasis, con taquipnea. Ya aparecían rales crepitantes, y en este hombro derecho las lesiones puntiformes estaban ya de color rojiza, se tornan violáceas, eritematosas, poco más grandes, y piensan en un tóxico. Piensan en que acá hubo entonces una lesión de emponzoñamiento, interconsultan a toxicología y hacemos la recomendación, digamos, ya sobre el diagnóstico, ¿no? O sea, pensando, ellos piensan en la Latrodectus, y le hacemos el antídoto y la paciente tranquila, mejora, a las 2 horas estaba, la verdad, perfecta, y a las 48 horas posterior, con su edema todavía, se da de alta. Así que bueno, un poco volviendo a lo nuestro. Estos cuadros nos suceden en todas partes del país. Nosotros tenemos la obligación de pensarlos. En esta zona, además, la responsabilidad de hacer un diagnóstico precoz, como les digo, porque es algo bastante frecuente, y tenemos disponibles sueros, tenemos una muy buena dirección de zoonosis, muy buena epidemiología, que ha mejorado muchísimo, por eso tenemos más registro, y lo único que nos queda es pensarlo como un diagnóstico diferencial a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque son eventos que, como vimos al principio en la geografía, existen, y tenemos que estar a tiempo para no llegar a ser, primero, un mal uso, realmente muy, muy temperamental, todo lo que uno expone a un niño sin necesidad, cuando tiene borrada la posibilidad de estos diagnósticos. Así que, bien, quedo como disponible para cualquier inquietud. María Rosa, no sé si estás por ahí, que quieras compartir. María Rosa justo se tuvo que ir a resolver un tema, Bueno. Pero bueno, muchas gracias por la presentación, la verdad que es súper interesante. Ustedes ya habían tenido algo con gente de Muñiz, por eso no me quise quedar mucho en las características del espécimen, pero sí recalcar la necesidad, digamos, que esto, así como en la Patagonia, no es que está acá, está en todo el país. Nosotros tenemos que pensar en emponzoñamiento para no hacer realmente un mal gasto de la salud, y además una
digamos, ser temerarios en los procedimientos, porque como son cuadros que nos desorientan, son muy dolorosos, muy críticos a veces, hace que nosotros actuemos sin pensar muchas veces, o de una manera tan sistemática que nos perdemos la oportunidad del diagnóstico diferencial y pensar un poco tiempo, lugar, persona, escenario, ¿no? Sí, tal cual. Y yo tenía una pregunta para hacerle, porque acá nos han llamado a veces por sospecha del atroectismo, después de 4 o 5 días, y quería saber si usted igual indica el antiveneno, si el paciente sigue con Es muy síntomas. raro, la verdad que no, la verdad que no, la verdad que no, que en general yo no he tenido que indicar después de muchos días. Lo que sí he usado la prueba de gluconato, que ha sido interesante, rápidamente me ha dado la posibilidad de decir, bueno, si no dudo, porque a veces cuando pasa un poco de tiempo y el paciente pasó 24 horas y sigue con dolor, el gluconato en sí mismo es raro, la verdad, pero no, yo no he indicado antídoto después de muchos días, no. Porque es un cuadro bastante claro, y además porque tiene un metabolismo la toxina, también la toxina va desapareciendo. Hay casos en donde, lugares en donde no indican antídoto. O, bueno, lo pasan, pasó el evento y se bancaron la clínica, ¿no es cierto? Pero bueno, no fue tan grave. En general, en los traslados que yo les digo, desde muy lejos vienen de muchas horas, más de 6 horas sí he indicado. Claro, perfecto. Listo, como para tener un tiempo. Buenísimo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, terminamos por hoy con la presentación. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Estuvo súper claro y están buenísimos los casos clínicos como para pensarlo y que quede para los pediatras. Porque esto no es patognomónico, no es digamos, un caso que nos pasa porque estamos lejos. Estos son casos que pueden llegar tranquilamente a la puerta de cualquier hospital del país, aunque incluso complejos, porque digamos, yo he vivido en el Hospital Posadas situaciones donde el lugar donde está el centro de mayor complejidad o de referencia, o hospitales con centros de referencia, tal vez es tardío el diagnóstico diferencial. Y esto es una lástima, pero sucede. Sucede. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias, doctora. Muy bien, que tengan buen día. Igualmente. Saludos para todos mis colegas. Chau, chau. Chau.